Bueno, gente, hoy vamos a conversar sobre requerimientos, requisitos, seguir la discusión que iniciamos ayer, pero hoy vamos a aterrizar algunas cosas. Por ejemplo, qué técnicas existen para documentar, para especificar ya esos requisitos, ¿ok? Para ponerlas en blanco y negro, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Entonces es la segunda parte de requisitos. Con esto terminamos esa parte del curso, ¿no? Una pregunta interesante que podemos hacernos en base a lo que vimos ayer quizás es: ¿qué necesito saber de un futuro sistema que voy a desarrollar? ¿Ustedes qué creen? Ideas. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Objetivo? ¿Cómo se inicia eso? Si ingresando la contraseña o... Sí, pero ¿eso qué es? Eso es un requisito, ¿ok? Necesitamos saber los requisitos, ¿cierto? Necesitamos saber qué más, en base a lo que vimos ayer. ¿Qué es lo que va a resolver? ¿Qué es lo que va a resolver? ¿Quiénes lo van a usar? ¿Quiénes lo van a usar? ¿Quiénes son los usuarios? Pero también quiénes son los involucrados, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿En cuánto tiempo? Eso puede ser una restricción. Entonces podemos pensar en términos de requisitos funcionales y también en términos de requisitos no funcionales. O sea, hay un montón de cosas que podemos empezar a imaginarnos que nos pueden hacer falta y que deberíamos conocer sobre un sistema, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunas. Fíjense que sería interesante saber cuáles son los objetivos de negocio que se desean satisfacer con el sistema. Una cosa es pensar en términos de los objetivos del sistema y otros son los objetivos del negocio. ¿Qué es lo que el cliente quiere ganar con este sistema? ¿Cuál es el valor que le da el sistema al cliente? ¿Se dan cuenta? Y eso usualmente viene del modelo de negocios y hay un área completa dedicada a eso, al modelado de negocios. Aquí trabaja con eso la profesora Judith Barrios, sistemas de información, de vez en cuando abre la electiva. Otra cosa interesante que quisiésemos saber, por ejemplo, es la visión general del sistema. ¿De qué se trata el sistema? Yo quisiera, por ejemplo, poder leer un breve documento, 2-3 páginas, 5 como mucho, en mi opinión, y poder tener una idea muy clara de qué se trata el sistema. Sin entrar en detalles como que para poder acceder a tal funcionalidad hay que hacer login, como quizás mencionó Joana, sin entrar en esos detalles, pero tener una idea de qué se trata el sistema. Por ejemplo, el juego de ustedes sería un breve resumen diciendo, ¿van a hacer juego al final? No sé, hay que definir eso. Pero en ese caso, lo hablamos al final de la clase, sería decir, bueno, es un juego en el que el jugador se mueve en un ambiente, el ambiente está formado por imágenes y objetos y puede interactuar con un conjunto de imágenes y objetos y tiene que ir resolviendo acertijos para poder ir avanzando en el juego. Entonces, una breve descripción, ¿ok? A veces es lo que a mí me gusta llamar, creo que se los mencioné, la prueba del ascensor, ¿no? O sea, aquello, ¿se los mencioné? ¿La prueba del ascensor? Sí, bueno, aquello de en 60 segundos resúmeme qué es lo que estás haciendo, ¿vale? El propósito del sistema, es interesante sentarse y preguntarse ¿para qué necesito el sistema? Si no puedo responder esa pregunta, puede que el sistema sea muy bonito, puede que el cliente esté dispuesto a pagarlo, puede que, pero a lo mejor realmente el sistema no hace falta. Bien, entonces esa es una pregunta interesante. Los objetivos ahora sí del proyecto, fíjense que no necesariamente del sistema, no necesariamente del producto, sino del proyecto en particular. Y algo importante es que a veces uno se plantea objetivos y no sabe si esos objetivos al final del proyecto se cumplieron o no. Entonces, cuando uno define objetivos es bueno tener una idea clara de cómo voy a hacer para medir si se cumplieron o no se cumplieron esos objetivos, ¿ok? Los involucrados, tanto los involucrados de forma general como sus roles, por ejemplo, no sé, podríamos pensar que si vamos a hacer un sistema de facturación, CENIAT es un involucrado, ¿ok? Tanto como a lo mejor información de contacto particular de algún involucrado particular. Mira, el director de CENIAT que nos puede dar alguna asesoría es fulano de tal, por decir algo, el director regional de Mérida. Estoy inventando, no sé qué tan dispuestos estén a dar ese tipo de asesoría, pero estoy inventando. ¿Okay? Pero en conclusión, o sea, describir quiénes son esos involucrados, describir qué papel juegan en el sistema y si es posible tener ejemplos concretos de personas particulares que están involucradas, ¿okay? Con información de contacto.
Restricciones impuestas por el cliente, por el entorno, etc. Entonces estos pueden ser, por ejemplo, requisitos no funcionales en muchos casos. Restricciones impuestas por el cliente: mira, el presupuesto es de 100 millones de bolívares, no tengo más. Entonces eso es una restricción. Hay que ver qué es lo que hacemos con esos 100 millones de bolívares o si lo podemos hacer con esos 100 millones de bolívares. ¿Okay? Uno se consigue con clientes que quieren software y uno hace una oferta de X, 100.000 bolívares, por ejemplo, de los fuertes, y resulta y pasa que el cliente dice: ah, no, pero es que yo lo que estaba dispuesto era pagar 2.000 bolívares. ¿Ok? Eso pasa más de lo que uno quisiera. Entonces, bueno, restricciones impuestas, restricciones de seguridad. Si van a hacer el sistema de tráfico aéreo, van a tener ciertas restricciones de seguridad, etc. Otros hechos relevantes, quizás entre los ítems que hemos conversado, alguien nos comentó algo o hay algo sobre el sistema que sabemos que no podemos meter en ninguna de las categorías anteriores. Así que cualquier otro hecho relevante, importante, es buena idea describirlo. ¿Bien? El alcance del proyecto, hasta dónde va a llegar el proyecto. Fíjense que es muy distinto el alcance del proyecto del alcance del producto como tal. A lo mejor el alcance del producto es algo mucho más grande y mucho más complejo, ¿ok? Terminar el producto completo, pero nosotros vamos a hacer un proyecto durante los próximos 2 años solo para hacer la conceptualización y el diseño, suponiendo que estamos usando una estrategia de desarrollo que va en esa dirección, ¿ok? Entonces es muy distinto decir eso a decir vamos a desarrollar el producto completo, a implementarlo y a desplegarlo en 2 años. Eso es el alcance del proyecto, ¿ok? Y cuando uno habla del alcance del producto es de toda esta lista de requisitos, realmente nos vamos a concentrar en esto, ¿okay? Porque es lo verdaderamente importante. Evidentemente hay que poner los requisitos, por supuesto, y ya arriba hablamos un poco de restricciones. Allí podemos tener algunos requisitos no funcionales, aquí abajo también podemos tener requisitos funcionales y no funcionales. Y hay un par de plantillas para hacer esto y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Básicamente. Y a ver, cualquier otro aspecto que se nos está escapando. Es interesante mencionar posiblemente o conocer o buscar soluciones que ya existen, ¿ok? Fíjense que lo que estamos haciendo son cosas que necesito saber. Si ya existe una solución que resuelve el problema particularmente, me interesa saber cuál es. Me interesa saber cómo funciona. Me interesa saber cuánto cuesta. Me interesa, ¿ok? O sea, ese tipo de información me interesa. Riesgos. Por ejemplo, ¿qué potenciales riesgos me voy a poder encontrar en el sistema? Bien. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿qué potenciales riesgos se podrían encontrar desarrollando el juego? Que no consigan cómo hacer el arte, cómo hacer los dibujos. Eso es un potencial riesgo a lo mejor, ¿ok? Quizás la plataforma de programación para ustedes es un potencial riesgo, porque no la conocen, ¿no? Entonces, enumerar esos riesgos. Aunque, ojo, algunas personas en el área tratan la gestión de riesgos como algo completamente aparte y distinto, y es todo un área, ¿ok? ¿Cómo gestiono riesgos? ¿Cómo me preparo frente a los riesgos? ¿Cómo identifico los riesgos? ¿Ok? Nosotros no lo vamos a ver tan complejo. Costos estimados. Por supuesto que no tiene que ser preciso, por supuesto que a veces uno no tiene una idea exacta de cuánto va a costar, pero uno puede generar un estimado inicial, que por supuesto puede estar totalmente equivocado, pero igualito se vale adivinar. Bien. Ideas de posibles soluciones. De nuevo, aunque estemos pensando en requisitos, estemos pensando en el qué. Si se nos ocurre algún cómo o si se nos ocurre alguna posible solución, no es que la vamos a despreciar. Entonces no es mala idea ir pensando en ese tipo de cosas llegado el caso, ¿okay? Si hay alguna idea buena. Entonces fíjense que estas son un poco algunas ideas generales, cosas que antes de sentarse a desarrollar un software, una aplicación, sería bueno tener en mente, sería bueno tratar de identificar y de saber. Y resulta y pasa que esto es en cierto sentido una estructura muy común que tienden a seguir los documentos de requerimientos. Se van a dar cuenta de que hay muchas plantillas distintas, pero la idea general es básicamente esta, y vamos a ver algunas de las plantillas hoy en clase. Bien. Entonces, bueno, es lo que uno quisiera documentar sobre un software que va a desarrollar. Y por supuesto depende mucho también de la estrategia. A lo mejor si vamos a trabajar con agilidad, quizás definimos, no sé, la visión general del sistema y quizás empezamos a definir requisitos en términos de historias de usuario y armamos un product backlog, ¿se dan cuenta? Y no entramos tanto en detalle en otras cosas. Entonces depende mucho de
qué estén haciendo y en qué contexto estén trabajando. Y el cómo se documentan los requisitos, hay muchas maneras de documentar los requisitos. Una, por ejemplo, es utilizando lenguaje natural, descripciones textuales. Evidentemente no voy a leer todo ese texto, pero fíjense que va por el orden de decir entre los requerimientos. Hay un proceso que consiste en la gestión de armas y municiones de la armería de la policía. El proceso contempla la entrega de armas a los agentes policiales, bla, 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 bla. ¿Okay? O sea, yo puedo escribir sin utilizar tipo novela, si lo quieren ver, un tomo completo describiendo los requisitos. Y va a funcionar. Bueno, se van a describir los requisitos, pero va a ser fácil de entender, va a ser fácil de seguir, va a ser fácil determinar el sistema y saber si realmente cumplimos los requisitos o no. Vamos a tener trazabilidad en los requisitos, va a ser fácil añadir un nuevo requisito. No sé, no creo, personalmente. ¿Bien? Imagínense, después de terminar el sistema, utilizando un resaltador y tratando de encontrar en todo el texto cosas concretas y marcando esto está listo, esto falta, etc. Complicado, ¿bien? Pero bueno, por supuesto, ¿no? O sea, vamos a utilizar lenguaje natural. En la visión del sistema podemos usar lenguaje natural. Otra estrategia que suele ser útil en muchos aspectos, sobre todo cuando uno está tratando de vender un producto o de vender una idea, es una lista de features o de características. Y esto ustedes lo van a ver mucho en los productos, en la cajita de los productos de software en general, o de cualquier tipo de producto, hay una lista de características del producto. ¿Bien? Entonces es básicamente generar algún tipo de categoría, tal vez. Esto es un producto, esto es un screenshot tomado, cortado y pegado de la página web de un producto. Realmente, les soy sincero, no me acuerdo cuál era el producto ahora, mala cosa. Pero fíjense las cosas que dicen. Bueno, a ver, formatos de facturas, compras, cheques y otros definibles por el usuario. ¿Qué me están diciendo? Tú como usuario puedes definir la forma en que quieres que salga tu factura. Manuales electrónicos, ayuda en línea sensitiva al contexto, barra de herramientas, búsquedas y ordenamientos versátiles. Bueno, en general, ¿no? Impresión automática de cheques. Fíjese que cuando habla de facturación dice manejo de cotizaciones, pedidos y facturas, numeración automática de documentos, control de impuestos. O sea, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo, hey, el software controla impuestos, te lleva los impuestos. Me están diciendo, mira, maneja a los vendedores. No me está diciendo cómo lo maneja. ¿Se dan cuenta? No sé si me va a gustar la forma en que el software lo maneja. No sé exactamente cómo lo hace, pero me está diciendo que lo hace. ¿Bien? Entonces generalmente es útil para hacer ventas, porque yo puedo definir muy fácilmente las características de un producto y mostrárselas a un cliente y decir, te hace esto y te hace esto otro. ¿Ok? Evidentemente es mucho mejor que algo así, porque es una enumeración de cosas dentro de una categoría. ¿Bien? Y bueno, podemos seguir discutiendo este tipo de cosas, ¿no? Mostrando aquí. Ahora, fíjense ventajas y desventajas de las listas de features sobre las descripciones textuales en lenguaje natural. Como les dije, es una forma mucho más ordenada una lista de features que el lenguaje natural, digámoslo así, descriptivo, como lo mostramos en el primer ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿será suficiente una lista de features para especificar un sistema? O sea, ¿cómo se sentirían ustedes como desarrolladores si yo tomo esta lista, se las doy y les digo, aquí está, quiero que me hagan este sistema? No es suficiente, ¿verdad? Porque ¿qué significa, no sé, a ver, qué significa hacer el control de gastos y el control de impuestos? Ok, podemos inventarnos algo al respecto, podemos tener una idea general. Todos manejamos algún tipo de economía doméstica, personal, y decimos, bueno, llevar gastos me imagino que será llevar un registro de lo que voy gastando, ¿ok? Pero a lo mejor para un contable es otra cosa, para un administrador es otra cosa, y está asociado a un montón de tecnicismos que no conocemos y que no están descritos y que como desarrolladores de software no necesariamente tenemos por qué conocer. Entonces la lista de features nos da una idea muy general de qué es lo que hace el producto. Si el producto es lo suficientemente simple o si conocemos realmente de qué se trata el dominio, suelen ser útiles. Yo he trabajado de esta forma en algunos casos, pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, no nos dan suficiente información para saber cómo desarrollar ese producto. ¿Ok?
Entonces, bueno, es importante tener eso en cuenta. Si escalamos un poco más, hay una planilla que se hizo famosísima. Más adelante creo que está la gente que la referencia, aunque abajo a la derecha donde dice Voler, dice Atlantic Systems Guild o algo así. Sí, básicamente. Se llama la planilla Voler y es bastante estándar para definir requisitos. Eso es un screenshot de la planilla. Más adelante hay un... Y ojo, no, esta es una versión. Uno puede hacer su propia variante, hacerla en Excel, en Word, en lo que ustedes quieran, ¿okay? Y básicamente es una plantilla donde yo voy a describir cada uno de los requisitos del sistema. Entonces, ¿qué implica describir cada uno de los requisitos del sistema según esta estrategia, usando esta técnica? Implica, bueno, hacer cosas como definir un número de requisitos para poder identificar fácilmente o indexar los requisitos, especificar cuál es el tipo de requisito, si es funcional o es no funcional. Algunos pueden poner no funcional de interfaz de usuario, no funcional de rendimiento, etcétera. Eso depende. Si estamos usando casos de uso, y más adelante vamos a ver que esto lo podemos refinar hacia casos de uso, podemos especificar qué caso de uso asociado o cuáles casos de uso asociados tiene este requisito. Más adelante hablaremos de casos de uso. Y fíjense que uno puede poner una breve descripción del requisito. Digo breve, muy breve, utilizando el lenguaje natural, por supuesto, texto, prosa. Dice: los usuarios deben poder intercambiar mensajes y comunicarse por medio del foro. Toda la comunicación debe estar moderada para evitar conductas inapropiadas por parte de los usuarios, mensajes basura y publicidad no deseada. O sea, deja muy claro qué es lo que espero. Espero que los usuarios puedan intercambiar mensajes y que ese intercambio de mensajes sea moderado. Y estoy especificando el porqué un poco. Justificación. Bueno, aquí es tratar de especificar, de ser un poco más explícitos aún con el porqué. Esta es la razón de ser del sistema. Si los usuarios no pueden intercambiar mensajes, no tengo foro web. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Okay? Pienso que todos han usado un foro web, por cierto, y que todos tienen la imagen mental de qué es un foro web. El objetivo principal de un foro web es permitir intercambiar mensajes entre los usuarios. Esa es la justificación. Fíjense que el origen, este podría ser el interesado, el stakeholder que generó el requisito, el usuario que potencialmente generó el requisito, fue Pedro Moreno. Entonces, en este caso quizás no es muy relevante cuál fue el usuario que nos dijo que en un foro web deberíamos de poder intercambiar mensajes. Pero imagínense que estamos trabajando en un sistema más críptico, quizás para una empresa que maneja contabilidad y la empresa tiene varios contadores. Y entonces tenemos una duda con un requisito particular sobre cómo implementar en el sistema la contabilidad del control de gastos y necesitamos aclararlo. ¿Con quién hablamos? Con Pedro Moreno, ¿ok? Con el que generó el requisito. Básicamente lo que estamos diciendo allí es que este requisito, me senté a conversar con Pedro Moreno y este requisito surgió en cierto sentido de esa conversación con Pedro. Entonces es interesante para tener la traza de qué actor, qué usuario, qué interesado produjo este requisito, para que en el caso de que haya que, por ejemplo, aclarar algo sobre el requisito, podemos volver a hablar con él. O para el caso de que, por ejemplo, tenemos que, no sé, eliminar el requisito, porque entra en contradicción con otro requisito, entonces hay que eliminar este. Podemos hablar con el interesado y decirle: mira, lo vamos a eliminar. Ponte de acuerdo con fulano de tal porque vamos a eliminar el requisito. ¿Okay? O hay que cambiarlo porque hay una contradicción y hay que aclarar la contradicción. ¿Me siguen la idea? Entonces quizás si tenemos un sistema pequeño no hay problema, pero si hay un sistema grande con muchísimos interesados, puede ser interesante tener esa traza. ¿Okay? Si es un sistema pequeño, tenemos 1 o 2 usuarios, la llevamos en la cabeza. Pero si el sistema es grande, se complica. Y el criterio de aceptación o validación, bueno, para que este requisito sea válido, sea aceptado por el cliente, el usuario tiene que poder publicar un mensaje. El mensaje no debe aparecer hasta que el moderador lo acepte. Y si un moderador acepta el mensaje, entonces este debe aparecer publicado. Y si el moderador rechaza el mensaje, entonces este no es publicado. Fíjense en cierto sentido que la descripción y la justificación y el criterio de aceptación y validación en algunos casos son redundantes. Y esa es un poco la idea, ¿no? Luego uno puede tener cosas como, por ejemplo, nivel de satisfacción del interesado, nivel de insatisfacción del interesado, prioridad, etc. La prioridad, por ejemplo, nos permite decir qué vamos a hacer primero.
miren, este requisito es de prioridad 5, es de máxima prioridad, ¿ok? O si le cumplimos con este requisito al usuario, a este interesado en particular, el usuario va a estar muy satisfecho, 5, ¿ok? O a lo mejor no, el usuario dijo que su nivel de satisfacción era 2, o sea, no es tan importante este requisito, es preferible que nos concentremos en otros, ¿bien? Entonces es una forma de tratar de entender el valor del requisito dentro del negocio, en cierto sentido, el valor del requisito para el cliente. Y de nuevo, si tenemos quizás 1 o 2 usuarios no es tanto problema, pero si tenemos muchos usuarios puede ser problema. Material de soporte, en este caso allí no hay nada, pero por ejemplo podríamos poner enlaces a documentos, podríamos poner enlaces a páginas web, enlaces a PDFs, enlaces a formularios, a plantillas, a cualquier cosa que respalde este requisito. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un requisito para un sistema contable y estamos haciendo, no sé, lo que genera el libro de banco, el requisito que genera el libro de banco, a lo mejor vamos a poner allí un enlace a un scan que hicimos del libro de banco para tener una idea de cuál es la estructura del libro de banco. ¿Me siguen la idea? ¿Ok? Bueno, requisitos en conflictos, porque uno puede encontrar requisitos a veces que entran en conflicto con este y es bueno ir haciendo esa enumeración. Y por supuesto, en muchos casos, si tenemos un equipo grande o estamos trabajando de esa forma, es bueno tener una idea del control de cambios. O sea, quién creó este requisito, quién lo modificó la última vez y, de ser posible, qué fue lo que le añadió al requisito, etc. Entonces, noten que estamos hablando de un enfoque, por cierto, bastante pesado, bastante burocrático, bien, que en algunos casos puede ser muy útil, en otros casos puede ser una verdadera pesadilla. Entonces, de nuevo, dependiendo del contexto en el que estemos, hay que decidir si usar un enfoque de este tipo o no, ¿okay? Dependiendo del método de desarrollo de software, inclusive hay métodos que les van a pedir este tipo de cosas, ¿okay? Por supuesto también que la plantilla es una mera plantilla, o sea, ustedes pueden quitar lo que les interese, lo que no les interese, perdón, y añadir lo que les interese. Si ustedes consideran que eso de nivel de satisfacción del interesado y nivel de insatisfacción del interesado es como que muy complejo, no les gusta y es preferible simple y llanamente definir una prioridad, entonces quítenlo y quédense solo con la prioridad. Bien. Si ustedes consideran que hay algo adicional que habría que añadir a la plantilla que no está allí, añádanla sin ningún problema, ¿ok? Apliquen criterio con este tipo de plantillas. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Al final vamos a terminar con un documento o con un conjunto de fichas de papel, o depende de cómo lo hagan, que va a tener una lista. Domingo. Gracias, Domingo. Una lista muy larga de posibles requisitos. ¿Vale? ¿Está clara la idea? ¿Ya? Dime, todas las preguntas que quieras. El nivel de satisfacción no es. Bueno, a ver, imagínate que tú eres un usuario, ¿ok? Y por supuesto que a veces cuando uno hace un proyecto de software, uno no puede satisfacer a todos los usuarios, ¿vale? Entonces, todos ustedes son usuarios del sistema en distintas áreas de una empresa, etcétera. Yo los consulto y entonces yo te pregunto a ti como que, ¿qué tan, mira, si algo sale mal en este requisito, si no logramos terminarlo o si no lo incluimos en la versión final del sistema, ¿qué tan molesta vas a estar tú? ¿Ok? De nuevo, o sea, van a encontrar muchas cosas de este tipo, muchas plantillas también, cosas como estas. Puede que tenga sentido para ti, puede que no tenga sentido usarlo. Si tú sientes que no tiene sentido, no lo uses. Así de simple. Acomoda la plantilla a tus necesidades. De nuevo. Por supuesto que hay cosas básicas que no deberías quitar. La descripción del requisito no la pueden quitar, porque si quitan la descripción del requisito, eso como que ya no es un requisito. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les digo, ahora imagínense que en lugar de darles una lista de features, les doy una lista de un documento con una tabla de estas por página, y por cada feature les doy, si quieren verlo desde ese punto de vista, un requisito. ¿Se van a sentir más cómodos o menos cómodos que con la lista de features? Y les digo, desarrollen el sistema. Creo que es mucho más cómodo, ¿estamos de acuerdo? Pregunta, ¿será suficiente todavía para desarrollar el software?
mucho mejor. Pero intuitivamente todavía como que ahí hay cosas que faltan, hay cosas que como que no están, ¿no? Entonces, tengan eso en cuenta. Estos son requisitos de alto nivel. Con esto podemos sentarnos a conversar con un cliente, así como podemos usar la lista de features quizás para ventas. Esto sí no lo podemos usar para ventas quizás, pero podemos sentarnos a conversar con un cliente utilizando esto para aterrizar ideas y para estar claros en que el cliente y nosotros estamos pensando en los mismos requisitos y estamos pensando en la misma cosa. Pero todavía falta información, todavía hay que refinar esto muchísimo más. ¿Ya estamos de acuerdo? ¿Okay? Bueno, esta es otra plantilla, no voy a entrar en detalles, hay algunas cosas distintas, algunas cosas adicionales. La pueden revisar después con las transparencias con calma. Un aspecto importante, y fíjense que esto lo hablamos cuando discutimos sobre Scrum, es que siempre es importante priorizar los requisitos, ¿vale? En Scrum se menciona, aquí se menciona de forma aparte. ¿Por qué? Bueno, porque es que hay requisitos que son más importantes que otros para los clientes. Y por supuesto que tenemos que atacar y tenemos que trabajar en esos requisitos. Scrum resuelve el asunto priorizando las historias de usuario en el Product Backlog. Aquí deberíamos resolver el asunto buscando alguna forma de priorizar los requisitos para saber qué es lo que es realmente importante. Por ejemplo, caso típico, vamos a desarrollar, y esto le encanta a la gente hacer esto, vamos a desarrollar un juego, o vamos a desarrollar un motor de algo, o vamos a desarrollar algún software particular que implica, no sé, un concepto gráfico, un autómata finito, por ejemplo. Un juego necesitamos hacer un editor para editar los niveles del juego. ¿Me siguen la idea? ¿No? Entonces, la gente lo primero que hace, a la gente le encanta dedicar muchísimo tiempo a desarrollar el editor. Y cuando termina, resulta que tienen el editor. Pues tenemos un editor perfecto, mira, podemos editar los niveles. ¿Y el juego? Pero no lo hemos terminado todavía, pero tenemos un editor perfecto que nos permite editar los niveles. ¿Se dan cuenta? Hay que priorizar, la prioridad es el juego, no el editor. Escribe los niveles a pie, ¿okay? Pero haz el juego. Entonces eso es importante tenerlo en mente. Y esto nos permite también jugar con los costos eventualmente. Porque eventualmente si el cliente dice tengo un presupuesto de tanto, uno puede decir ok, con un presupuesto de tanto llegas hasta aquí. Estas son tus prioridades, podemos hacer esto, esto y esto y esto y esto. ¿Vale? Que es lo que pareciera que te da valor a ti. Y entonces eso le permite al cliente tomar decisiones. Entonces es útil desde ese punto de vista. Es bueno tener un índice de requisitos. Navegar a lo largo de un documento lleno de tablas como estas puede ser muy complejo. Así que tener un índice, inclusive con las prioridades, puede ser muy útil. ¿Okay? La otra cosa es que hay un conjunto de planillas. Ojo, esto es para definir un requisito solamente. Pero uno debería escribir, dependiendo también de la estrategia que use, un documento de definición de requerimientos o de requisitos. Donde, curiosamente, muchas de las cosas que discutimos al principio, estas que están aquí, estos aspectos, se describen en esas planillas, en esos documentos. Entonces esto es tan común que hay documentos al respecto. Por ejemplo, hay uno particular que se desarrolló aquí en Venezuela. Está muy basado en Rup, por lo que tengo entendido. Ojo, tampoco es que soy un experto en esto. Y ellos definen entre sus artefactos un documento de especificación de requerimientos del software. Y fíjense que esto es una planilla. Uno puede venir aquí, hacer clic y por supuesto reemplazar eso por el nombre del proyecto, poner el logo de la empresa, todo lo que ustedes quieran. Hay algunas instrucciones. Fíjense que las plantillas generalmente tienen algunas instrucciones de uso, o sea que es lo que deberíamos rellenar en cada lugar. ¿Okay? El control de cambios, por supuesto, esto está listo para llenarse. El contenido, fíjense todo lo que se supone que debería tener el documento: introducción, alcance, definiciones, acrónimos y abreviaturas. Por ejemplo, en los documentos legales, no sé si han notado que antes de entrar realmente en el texto legal, normalmente hay un conjunto de definiciones a veces de lo que se va a tratar en el documento. Entonces empiezan, por ejemplo, arrendatario. Bueno, arrendatario es el que alquila un apartamento, el que alquila es fulano de tal. Sí, me siguen, hay todo un conjunto de definiciones y luego viene el texto legal que utiliza esos términos. Entonces lo pueden ver desde ese punto de vista. Documentos relacionados, documentos que valdría la pena ver para comprender este.
Noten que aquí están poniendo casos de uso. Me parece un poco extraño. Están poniendo requisitos funcionales y requisitos no funcionales en la sección 3. ¿Okay? Y entonces aquí especifican, aquí se supone que debería ir toda la lista en la sección 3 de los requisitos funcionales. Básicamente podríamos tener un conjunto de tablas como las que acabamos de mostrar. Requisitos no funcionales, fíjense que los separan inclusive por categorías. Entonces uno pone los requisitos no funcionales de usabilidad, los de confiabilidad, los de seguridad, etc. ¿Okay? Y cualquier otro, seguramente habrá otros en algún lugar, no hay, pero se podría añadir un otro. Y aquí colocan algo que vamos a ver más adelante, que son los casos de uso, ¿okay? Del sistema. Entonces uno puede tomar esta planilla, empezar a rellenarlas y generar el documento de requerimientos, de requisitos. Entonces este es un ejemplo de planilla. Este es otro ejemplo, es un ejemplo de un producto real. Es un sistema de calendarios, está en inglés, por supuesto. Pero fíjense, tenemos aquí la introducción, el propósito, las convenciones que se utilizan en este documento, ¿okay? La audiencia a la que pretendo llegar con este documento, el alcance del proyecto, referencias, ¿okay? La descripción general del producto, ¿bien? Las características del sistema, los requerimientos de interfaces, otros requerimientos no funcionales y apéndices. O sea, noten que básicamente estoy describiendo, tengo 71 páginas que describen este producto. ¿Ok? Entonces, bueno, esto no tiene una plantilla particular, seguramente esta empresa tiene esta plantilla, o sea, hace su propia plantilla y organiza sus cosas de esta manera. En general, las empresas grandes tienden a tener, que tienen departamentos de IT grandes, ya plantillas predefinidas y uno trabaja con esas plantillas. ¿Okay? Esto es la plantilla, pero no la ficha Voler. Esta es la ficha Voler para describir un requisito. Esta es la plantilla del documento de especificación de requisitos. Fíjense, a ver, vamos a tratar de agrandar esto un poco. Plantilla de especificación de requisitos. Acá. Entonces, contenidos, fíjense, guías del proyecto, el propósito del proyecto, el cliente, el comprador y otras partes involucradas, usuarios del producto, restricciones del producto, obligatorias, acuerdos y definiciones, hechos relevantes y suposiciones, el alcance del trabajo, el alcance del producto, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, y de nuevo los separan, los dividen por categorías, y esta categoría es distinta de la otra, ¿ok? O sea, recuerden que les comenté que no había una única categoría. Requisitos de percepción, de capacidad de uso, de desempeño, etc. ¿Bien? Otros aspectos del proyecto, aspectos abiertos, problemas que aún no han sido resueltos, cosas que no han sido contempladas, migración al nuevo producto, por ejemplo, si tengo un producto anterior, un producto legado que está funcionando, ¿cómo hago el proceso de transición al nuevo producto? Y eso, aunque les parezca tonto, es muy importante, ¿okay? Les puedo mencionar, y a veces no es trivial, les puedo mencionar un caso particular de una empresa de telefonía que tenía el software que generaba las facturas, ¿okay? Y bueno, este software generaba las facturas, esas que a veces le llegan a uno impresas, ¿bien? Pero resulta que las empresas grandes no quieren recibir las facturas impresas. Las empresas grandes que utilizan servicios de esta telefónica quieren recibir las facturas en digital. ¿Por qué? Porque ellos tienen tarificadores, así como la empresa telefónica tiene un tarificador que cuenta las llamadas para después facturar. Esas empresas, estoy hablando de bancos, aseguradoras, este tipo de cosas, tienen sus propios tarificadores también para verificar las llamadas. Y entonces ellos, ¿qué hacen? Cuando llega la factura de la empresa telefónica, contrastan la información con sus tarificadores para ver si me están metiendo el perro o no, ¿vale? Entonces, resulta y pasa que parte del contrato de esas grandes empresas con esta telefónica era que el formato del archivo de la factura tenía que seguir ciertos lineamientos, porque estas grandes empresas ya tenían software que podía leer ese formato para hacer esa comparación, ¿vale? Bueno, resulta que la empresa telefónica decidió migrar su sistema de facturación y de la noche a la mañana sacó de línea el sistema viejo, y lo sacaron de línea irrecuperablemente, y pusieron de línea un sistema nuevo que generaba las facturas en un formato distinto.
Cuando las facturas llegaron a estas empresas grandes, bancos, aseguradoras, etcétera, estoy hablando de mucho dinero, ¿saben lo que hicieron las empresas grandes? ¿Se les ocurre? Dijeron, ¿sabes qué? Como tú estás violando el contrato, porque tú me habías prometido la factura en aquel formato y me las estás entregando en este formato, y yo no puedo verificar contra mis datos, no te pago hasta que tú no me entregues, me cambies el formato. 8 meses estuvieron sin cobrarle a esas empresas, para que tengan una idea de la locura. Y estamos hablando de mucho dinero. Entonces, fíjense, es tan crítica la cosa que la migración del producto legado que tenemos actualmente funcionando a un producto nuevo es algo importante que deberíamos de tomar en cuenta. Veamos. Algunos documentos, algunas plantillas plantean los riesgos directamente, explícitamente, entre otras muchas cosas. Entonces, fíjense que con esto ustedes deberían tener una idea de qué es un documento de requisitos. Por cierto que aquí hay que agradecer a la gente de Atlantic Guild por la plantilla. Ellos me la pasaron, me la facilitaron para uso académico, ¿okay? Porque ellos cobran por esta plantilla. Y si se ponen a ver, vamos a bajar un poco. A ver, metas del proyecto. Fíjense, entonces aquí uno le explican qué es la meta del proyecto. Entonces, esto se resume en una oración, o cuando mucho en unas pocas oraciones que nos dicen por qué queremos este producto. Aquí es donde usted denuncia la verdadera razón por la cual se está desarrollando el producto. Entonces, cuando uno usa la plantilla, aquí yo la tengo en PDF, pero ustedes la tendrían, cuando la usen la van a tener en Word. Uno, por supuesto, que borra aquí esto y escribe las metas de su proyecto. Y así sucesivamente uno puede ir rellenando cada uno de los elementos de la plantilla, y lo que tenemos aquí son instrucciones. El comprador, contenido, la persona supuesta a comprar el producto. Cuando se trata de un desarrollo interno, el cliente y el comprador son a menudo la misma persona, etc. Nos describen qué es lo que tenemos que rellenar. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿qué plantilla usan? Realmente eso depende mucho de ustedes, depende mucho del proyecto particular, etc. Esta es otra plantilla, pero se las voy a mostrar ahora cuando lleguemos a esa herramienta. Acá. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. De nuevo, les toca sentarse a revisar las plantillas, ¿okay? Para tener una idea quizás mucho más concreta de lo que hay allí adentro. No es la clase de cosas que uno se sabe de memoria, uno se sabe los conceptos básicos de memoria, y cuando tiene que trabajar con una plantilla la rellena, ¿bien? Dependiendo del contexto y de la situación. Y seguramente hay otras, ¿bien? Estos son simplemente algunos ejemplos generales. Ok. Ahora bien, otra estrategia que ya la discutimos, la recontradiscutimos y la requete discutimos, son las historias de usuario. Si se ponen a pensar una historia de usuario, lo pueden ver como una alternativa muy liviana a esto, ¿ok? La ventaja de esto es que recuerden que aquí quizás no tengo el concepto de un product owner, que es el dueño de esto y que está constantemente pendiente de esto. No tengo quizás al usuario involucrado como parte del equipo de desarrollo. Entonces aquí en las historias de usuario son quizás mucho más simples que lo que acabamos de ver, pero tengo el concepto de un product owner que está constantemente pendiente de esto, al que le puedo preguntar dudas, que es parte del equipo, ¿okay? Que está constantemente priorizando esto, que está constantemente detallando esto para los próximos sprints, para el sprint que viene, ¿okay? Para hacer la planificación. Entonces, ojo, es más simple, pero ese hecho de tener el product owner compensa lo anterior. La otra cosa es que esto está hecho pensando en términos de lazos de feedback cortos. Recuerden eso, sprints de una semana, donde yo tengo una historia, implemento, muestro el producto y tengo feedback del cliente, de los usuarios, rápidamente. Mientras que esta estrategia está pensada para lazos de feedback mucho más grandes. Yo desarrollo el documento de requisitos completo, lo documento, ¿se dan cuenta? Junto con alguno de estos documentos que les acabo de mostrar. ¿Me siguen la idea? Después de eso yo le paso ese documento a análisis, a diseño, para tener un diseño de software del producto. Y después de eso yo le paso eso a implementación para que me codifiquen, me implementen el producto. Está pensado mucho en la cascada.
Entonces, por supuesto, es más complejo, es más burocrático, es más descriptivo que la visión ágil. Y esa es quizás una de las razones por las cuales existe el mito, y mucha gente ha dicho que en ágil no se documenta. ¿Ok? Porque definitivamente voy a terminar con mucho más papel aquí. ¿Me siguen la idea? Entonces, no es que no se documente, es que el proceso depende mucho menos de esa documentación en sí mismo. ¿Ok? Depende mucho menos de ese papel en sí mismo. El mismo producto sirve de documentación, porque trabajo una semana, genero algunas historias, se las muestro al cliente, lo tengo el cliente contento, el cliente acepta esas historias, por lo tanto, si se ponen a pensar, los mismos features del producto se transforman en su propia especificación, en cierto sentido. Bien, entonces eso es un poco para contrastar quizás las historias de usuario con los requisitos. Nuevamente, en una historia de usuario así tal cual como está escrita en esa ficha, ¿tengo todo lo que necesito para desarrollar la historia? Probablemente no, pero antes del planning, antes de planificar esta historia en el próximo sprint, el Product Owner detalle un poco más. Durante el planning probablemente se detalle un poco más, y durante el sprint tengo al Product Owner a mano para obtener más detalles, así que no es tan crítico en este caso. Entonces eso respecto a las historias de usuario. Otra técnica que se suele utilizar mucho para documentar requisitos, y es tan importante, inclusive hoy en día yo considero que es muy importante, que vamos a dedicar una clase completa a esto, quizás una clase y un poquito más, son los casos de uso. Entonces hay notaciones gráficas, allí quizás no dice en ningún lado que eso es un caso de uso, pero eso es UML, Unified Modeling Language, y es un diagrama de casos de uso. Bien, entonces fíjense que es un pequeño diagrama. El diagrama al final del día es lo menos importante, pero es útil. Es un pequeño diagrama donde nos representa los distintos actores, ¿ok?, que tiene mi sistema. Nos representa algún tipo de jerarquía de actores, o sea, me están diciendo, por ejemplo, que un moderador es a su vez un usuario autenticado, y un usuario autenticado es a su vez un usuario. Por lo tanto, todo lo que puede hacer un usuario autenticado lo puede hacer un moderador. Eso es lo que me están diciendo. Más adelante lo vamos a ver más en detalle. Me están representando las distintas características del sistema, las distintas interacciones usuario-sistema por medio de estos elipses, ¿ok? Y estos elipses representan un caso de uso. Y hay todo un conjunto de colaboraciones que vamos a discutir más adelante entre los distintos casos de uso. Hay toda una forma de descomponer casos de uso, de generar casos de uso, etc. Bien, hay que tener claro que el diagrama en sí mismo no me dice mucho, ¿ok? Y es por eso que eso se sustenta generalmente con una plantilla también. Entonces, cada caso de uso que ustedes ven aquí, uno lo que hace es que escribe una breve y una pequeña plantilla donde uno muestra, detalla muchísimo más el comportamiento de ese caso de uso. Bien, entonces uno puede tomar y poner en el documento los diagramas, o los diagramas de casos de uso, la breve descripción de cada caso de uso, y hay otro diagrama de UML que también se utiliza para soportar esto, que no estamos mencionando aquí. Bien, y generalmente, al menos en mi opinión, si estos casos de uso están realmente bien escritos, suele ser suficiente información para desarrollar, para trabajar con el producto, ¿ok? Si están bien escritos. Escribir buenos casos de uso es para mí un arte, ¿no? Entonces, a pesar de que hay algunos lineamientos que vamos a conversar más adelante. Entonces, esta es otra forma. Recuerdan aquí, en alguno de los documentos que hemos revisado, quizás de las plantillas, a ver, creo que era esta de Me Rinde. Que aquí teníamos requerimientos funcionales, no funcionales, y aquí teníamos casos de uso, ¿ok? Bueno, resulta y pasa que es muy común, vamos a ver si hay algo aquí. No. Es muy común que uno desarrolle esto, desarrolle los requisitos de esta manera, se entienda con el cliente por medio de estos requisitos, y después esto lo refina, lo aterriza en casos de uso. ¿Ok? Por eso es que arriba, por ejemplo, hay un campo que dice caso de uso o casos de uso relacionados, porque yo puedo decir, bueno, este requisito lo satisface no necesariamente un caso de uso, o sea, la relación no siempre es 1 a 1, generalmente un requisito lo satisfacen varios casos de uso, ¿ok? Y un caso de uso puede estar involucrado en la satisfacción de varios requisitos.
Entonces eso se puede poner complicado, pero más adelante hablamos de esa trazabilidad. O sea, lo que quiero decir, noten que, quizás creo que aquí más adelante hay una discusión. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a analizar un poco esta plantilla. Cada caso de uso tiene un nombre, un autor, una fecha, una descripción, los actores involucrados, ¿ok? No le hagan mucho caso en estos momentos a las precondiciones y a las postcondiciones, eso lo hablaremos luego, con más en detalle. Y un flujo normal que fíjense que es una discusión entre el usuario y el sistema. El actor hace algo, el sistema responde de esta manera, y el actor hace algo y el sistema responde de esta manera, y así sucesivamente. ¿Okay? ¿Qué diferencia creen ustedes que hay entre la planilla anterior de casos de uso y la planilla Boler de descripción de requisitos? Y lo acabamos de decir, o sea, con lo que acaba el discurso que acabamos de dar, en cierto sentido está implícita esa diferencia. Claro, pero si te pones a pensar, aquí tú tienes especificadas las interacciones usuario-sistema. Si tú especificas todas las interacciones usuario-sistema, con eso tienes todos los requerimientos especificados también. ¿Ok? ¿Ah? Bueno, es que esto es un caso de uso. Esta es la planilla que describe cada una. Si tuviésemos este diagrama de casos de uso, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deberíamos tener 7 tablas como estas describiendo cada caso de uso. ¿Ok? Y en este caso estamos describiendo crear foro, crear un nuevo mensaje. Bueno, y hay una inconsistencia en los nombres. ¿Okay? Pero se supone que estamos describiendo el que está en verde. Sí, la plantilla también se puede incluir prioridad. De hecho, hay mucha gente que se salta completamente. Como les digo, una técnica, una estrategia común es describir los requisitos así y después de aquí refinar los casos de uso. Pero también es común entrar directo con los casos de uso. Hay gente que se salta esto. Depende del contexto, depende del método, depende de muchas cosas. Fíjense que lo interesante es que estos los pueden ver como requisitos de alto nivel. Porque aquí no especifico interacciones usuario-sistema. Aquí no digo cómo van a hacerse las cosas. Noten que cuando yo les pregunté si les doy el conjunto de planillas Boler con los requisitos del sistema, ¿se sienten cómodos para desarrollar? Y la respuesta fue no, porque pareciera que aquí falta información. ¿Ok? Pero si les doy el conjunto de planillas de casos de uso, el diagrama de casos de uso, y les doy el conjunto de planillas que describen cada caso de uso, en cierto sentido nos podemos sentir mucho más cómodos para desarrollar. Porque fíjense, me están diciendo, mira, cuando el usuario haga tal cosa, tú como sistema deberías hacer tal cosa. Y después, si el usuario hace tal cosa, tú como sistema deberías responder de esta manera. O sea, te estoy dando detalles de cómo va a interactuar el usuario con el sistema. No solo te estoy diciendo que crear mensaje en el foro permite crear un nuevo mensaje, un nuevo hilo de discusión. Te estoy diciendo cómo es que eso va a ocurrir, cómo es que eso va a suceder. ¿Bien? Entonces, la idea general es que los requisitos descritos con la plantilla Boler son requisitos de mucho más alto nivel. Los requisitos que se describen con este tipo de estrategias son cosas mucho más refinadas, mucho más detalladas, de mucho más bajo nivel. ¿Me siguen la idea? O sea, los requisitos los trabajaríamos con el cliente, con los usuarios, y esto sería más para nosotros. Es común, es común. A mí me gusta trabajar con esto también con el cliente, cuando lo uso. ¿Ok? Hay clientes que les muestras esto y te dicen, no, se bloquean de entrada. Entonces, depende también mucho de eso. Ojo, a mí me gusta trabajar con esto. Yo trabajé mucho con casos de uso en una época. Y me gusta verlos desde este punto de vista. De hecho, más adelante hablaremos de eso. Yo utilizaba casos de uso para estimar costos, ¿no? Y más adelante les mostraré un poco la técnica. Pero el punto es que, sí, generalmente uno trabaja con el cliente. Esto es de cajón, esto es directo para trabajar con el cliente. ¿Ok? Pero no tenemos todo el detalle que necesitamos. O sea, hay información que no está aquí y eso implica incertidumbre. Entonces puede ser una herramienta inicial para trabajar con el cliente y de la cual podemos derivar después los casos de uso. ¿Ok? Pero después habría que validar también los casos de uso con el cliente. Porque los casos de uso entonces los estaríamos derivando de nuestro entendimiento del sistema. ¿Me siguen la dinámica? La moraleja es que los requisitos que se describen con la plantilla Boler son de mucho más alto nivel.
Bien, y son mucho más generales, no está toda la información. Mientras que estos son de mucho más bajo nivel, son mucho más concretos y hay mucha más información de cómo deberían hacerse las cosas. Bien, ¿alguna pregunta? Como les digo, hay una clase completa dedicada a esto, a casos de uso. Así que allí vamos a poder refinar mucho más y ajustar mucho más las tuercas del asunto. Ok. Uno puede utilizar lenguajes formales para describir requisitos. La idea en muchos casos es que la misma descripción de requisitos es digámoslo así, que es una especificación ejecutable. ¿Okay? La misma descripción se puede transformar de alguna manera en el programa. El caso más representativo de esto es la notación Z. En lo personal, no cuenten conmigo. No se utiliza para todo tipo de proyectos. ¿Okay? No van a definir un sistema web probablemente con notación Z. No tiene sentido. Entonces, es algo que existe, ténganlo en mente. Y hay otras variantes. Por ejemplo, si se ponen a pensar Tedeso, ¿han oído hablar alguna vez de Tedeso? ¿Sí? Bueno, Tedeso es un ejemplo potencial de un lenguaje formal para denotar requisitos, que se desarrolló aquí, básicamente. Pero bueno, eso para que tengan una idea. Y otra cosa que a mí me encanta, y que hoy en día está funcionando muchísimo, es, bueno, resulta que uno puede definir los requisitos utilizando pruebas. La semana después de carnavales vamos a comenzar a ver pruebas. O sea, recuerden que hicimos un pequeño cambio y vamos a comenzar esta semana, pero preferí hacerlo después de carnavales. Vamos a entrar mucho en detalles de qué es esto, pero lo interesante del caso es que una prueba es básicamente un trozo de código, o sea, es software, es un programa que ejecuta ciertas funciones de nuestro programa, del programa que estamos desarrollando, y simplemente me dice si es correcto o no es correcto. ¿Se entiende la idea general? Véanlo desde este punto de vista. A ver, imagínense que yo tengo un programa que se mete en el foro, hace login con un usuario, trata de postear un mensaje y valida que el mensaje se haya publicado o no. Si el mensaje se publicó, la prueba tiene éxito. Si el mensaje no se publicó, la prueba falla. ¿Me siguen la idea? ¿Ok? O sea, fíjese que la prueba es código. Es algo que yo le digo, corre, y ella corre. ¿Bien? Pero la prueba también es una especificación. Porque si el software pasa la prueba, quiere decir que es acorde con lo que dice la prueba. ¿Me siguen la idea? Por lo tanto, el software es acorde a las especificaciones. ¿Me siguen el argumento? Si yo escribo esa prueba lo suficientemente bien, yo puedo utilizar esa prueba como especificación. Puedo utilizarla, mostrársela a Joana y decirle, Joana, mira, la prueba dice que, mira, hacer login como usuario tal, publicar mensaje con tales campos, verificar que el mensaje fue publicado con tales campos. ¿Me sigue la idea? Implementalo. Te estoy dando la prueba. Ahora tú codifica algo en el sistema para que pase esa prueba. Yo te doy un conjunto de pruebas y tú deberías codificar eso. Entonces hay toda una serie de cosas, requisitos definidos por prueba. Hay una técnica que se llama Test Driven Development, desarrollo guiado por pruebas. Hay una técnica que se llama BDD, Behavior Driven Development, que uno especifica en lenguaje natural el comportamiento que debería tener el software, y hay toda una serie de transformaciones a esa especificación en lenguaje natural que generan las pruebas, y en base a las pruebas yo codifico. ¿Okay? Pero lo interesante del caso es que, de nuevo, con una prueba uno puede especificar. Las pruebas sirven también a veces como especificación. Por ejemplo, noten esto, miren, esto es, ¿conocen esto que está aquí? Este dibujo, ¿no? ¿No les suena? Caramba, son computistas y no saben lo que es el juego de la vida, un autómata celular, ¿no? Todavía no les suena. Yo que puse la imagen pensando que inequívocamente apenas lo vieran lo iban a reconocer. ¿Okay? Bueno, lo describo básicamente. El juego de la vida, Game of Life en inglés, es un autómata celular. ¿Qué es un autómata celular? Es básicamente una rejilla que tiene celdas. Cada celda tiene ciertos valores y hay un conjunto de reglas que me dicen cómo evolucionan esas celdas en el tiempo. Entonces yo aplico las reglas a todas las celdas y tengo el siguiente estado del sistema. Vuelvo a aplicar las reglas y tengo el siguiente estado, y así sucesivamente.
¿Me entiende la idea? ¿Ok? Entonces el más simple lo definió Conway, es bastante viejo, quizás de los 70, no estoy seguro, me puedo equivocar. El más simple es donde las celdas tienen, uno de los más simples es donde las celdas tienen dos opciones, vivas o muertas. En ese caso negro significa vivo, blanco significa muertas. ¿Ok? Y básicamente hay unas reglas muy simples. Si una celda tiene ninguna o dos celdas vivas en sus alrededores y la celda estaba viva, se muere por soledad. Si tiene muy poquitas celdas vivas en los alrededores, células vivas en los alrededores, se muere de soledad. Si tiene 3 o 4, si mal no recuerdo, sobrevive la siguiente generación. Pero si tiene 5, 6, 7 u 8, muere de hacinamiento. ¿Lo ven? Entonces esas reglas me definen cómo algo pasa de ser negro a ser blanco, o sea, de ser vivo a ser muerto, de ser muerto a ser vivo. ¿Se entiende la idea? Y resulta y pasa que es maravilloso, porque uno puede crear cosas como esas que están ahí y ver el sistema evolucionar, y está estudiado matemáticamente y hay un montón de cosas. Bueno, el punto es que, fíjense que yo tengo aquí un conjunto de pruebas que me dicen que, bueno, una célula central debe morir de soledad con 0 vecinos. Entonces digo, bueno, dado un mapa que tiene una célula al centro que está viva y el resto que está muerto, resulta y pasa que la célula 2, que está en la posición 2,2, a partir de utilizando 1 como la primera posición, debe pasar de viva a muerta. Asegúrate que eso suceda. O sea, el test lo que está haciendo es probando las reglas del juego, ¿se dan cuenta? El test me está diciendo, mira, si tienes este mapa, entonces la celda del medio debe morir. Si tienes este mapa, la celda del medio debe morir por hacinamiento, porque tiene 4 vecinos, ¿ok? Entonces, bueno, no, ojo, me equivoqué cuando les dije hace un rato 3 o 4 vive, creo que es con 3 que vive. Entonces la celda central muere, tiene 1, 2, 3, 4, entonces defines el mapa, defines el juego de la vida y le dices, hey, mira, eso debe morir. Y lo mismo aquí, la célula central no muere con 2 vecinos, entonces si aquí tengo 2 vecinos solamente, ¿ok? La célula central sobrevive, ¿ok? Entonces el punto es que yo puedo definir todo un conjunto de pruebas al respecto y esas pruebas me sirven de requisito, me sirven de especificación. Esto es lo que debe suceder para que el software sea correcto. Y lo mejor del caso es que son pruebas ejecutables. Yo puedo correr las pruebas y ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y esto es un ejemplo muy tonto quizás, pero uno puede ir mucho más lejos. Yo sé que no se leen las capturas de pantallas, pero esto es un framework que yo estoy desarrollando desde hace ya algunos años. Aquí hay muchos proyectos de tesis, por cierto, si a alguien le interesa eventualmente. Y estas son pruebas, esta es una prueba unitaria particular de interfaz de usuario. Realmente no es una prueba unitaria, es una prueba de sistema, una prueba fin a fin. Ya vamos a hablar de esto en pruebas, ya lo vamos a ver corriendo cuando hablemos de pruebas, no se preocupen, acá lo vamos a correr. Pero fíjense más o menos lo que dice la prueba. La prueba dice, hey, mira, haz el login, ¿ok? Y abre una lista particular, no sé cuál será acá. Luego a la lista hazle clic en añadir data. Luego rellena el valor del campo name, ponle hello, y del campo descripción ponle word. Luego acepta. Luego espera a que salga la lista de nuevo. Luego navega a través de la paginación hasta la página 4 y valida que en la tabla la posición tal tiene el texto tal y la posición tal tiene el texto tal. Luego haz clic en el botón tal y valida que el formulario tiene en el campo tal valor y en el campo tal valor. ¿Me siguen la idea? ¿Ok? De hecho, este test unitario está escrito adrede así para que sea fácil de leer, para que muy fácilmente yo pueda mirar el código y entender qué es lo que se supone que eso está haciendo. Ponemos mucho esfuerzo en eso. ¿Bien? Porque la idea es que el mismo test me sirva como especificación, me sirva como requisito. Entonces, para que tengan una idea, yo voy a quizás cerrar la presentación un minuto y voy a tratar de agrandar aquí para que se vean las imágenes. Lo vamos a ver corriendo la semana después de carnavales. Ok. Bueno, se ven las pantallas. Se ve que es una aplicación web. Esto es un screenshot tomado del navegador. Entonces fíjense que lo que hace el test, la prueba básicamente es que hace el login.
Después del login abre una lista particular, que es una lista parecida a esta, no la puse para no sobrecargar. Es esta misma lista, pero en lugar de estar, perdón, en la página 4, está en la página 1, ¿ok? Hace clic aquí en el botón Create. El botón Create abre este formulario, escribe Hello World, luego hace clic en aceptar. Eso lo regresa a esta lista en la página 1. Entonces hace clic en siguiente, siguiente, siguiente hasta que llega a la página 4. Y si todo funcionó correctamente, verifica que, en efecto, las dos últimas entradas de la tabla deberían ser estas que están aquí. ¿Ven la analogía entre esto y el código que acabamos de mostrar? ¿Sí se ve? Es difícil mostrar las dos cosas al mismo tiempo, realmente. Lo que quiero es que vean la idea. Login, clic en crear, rellenar los valores, aceptar, moverse en la paginación, verificar que la tabla tiene cierto valor, darle clic en editar, aquí hay un botoncito de editar que no mostramos, y verificar que el formulario que vuelve a salir, que es este mismo, tiene los valores correctos. ¿Okay? Entonces estoy probando el software y al mismo tiempo estoy sirviendo de especificación. Por ejemplo, para que tengan una idea, uno de los proyectos que yo tengo entre manos es que la tecnología con la que se hace la interfaz de usuario de esto se está quedando un poquito vieja y hay que cambiarla. Entonces estoy esperando terminar de hacer todas las pruebas unitarias, todas las pruebas de sistema de este tipo del software que tenemos actualmente, para después poder borrar el código que hace la interfaz de usuario con la tecnología actual y decir, bueno, necesitamos un tesista que escriba con tal tecnología código que haga pasar estas pruebas. Tesista, estos son tus requisitos. Tienes que hacer algo que haga pasar estas pruebas. Como hacer una traducción digamos una traducción de código o algo así. Sí, es buscar lograr la misma funcionalidad con otro framework. Básicamente es la idea. ¿Preguntas al respecto? Cuando hablemos de pruebas hablaremos de esta tecnología, hablaremos de un montón de cosas más, ¿ok? Pero la idea es que lo puede usar para definir requisitos. Bien, la otra cosa es que cuando tengo 1, 2 o 3 requisitos no hay muchos problemas, pero cuando tengo muchos requisitos las cosas empiezan a ponerse complicadas. Muchos requisitos, muchos usuarios, mucho código, hacerle gestión y seguimiento a eso puede ser problemático. ¿Bien? Entonces es buena idea pensar en cómo se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? A veces es muy importante saber qué usuario o qué stakeholder definió qué requisito. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder preguntarle cuando tengamos una duda. A veces es interesante saber qué objetivo de negocio, si tengo un modelo de negocio, me permite derivar cierto requisito particular para poder contrastarlo, para poder saber si el software está satisfaciendo el requisito y si de hecho satisface entonces tal o cual objetivo de negocio. También a veces es importante saber qué requisito afecta a qué otro requisito, porque los requisitos no son independientes, ¿okay? Los requisitos tienen relaciones entre sí. Por ejemplo, el login, en el caso de un foro, y esto quizás es un ejemplo un poco disparatado, definitivamente afecta a todos los demás requisitos. Si yo no tengo login no puedo postear un mensaje en el foro. ¿Me sigue? O quizás sí puedo hacerlo, pero entonces hay que cambiar el concepto completo de la aplicación. Entonces es una aplicación que está basada en usuarios que se autentican y entran en la aplicación. Entonces tengo que saber qué requisitos afectan a qué otros requisitos, o qué requisitos están en conflicto con qué otros requisitos. También es interesante saber dónde están los aspectos de diseño, dónde están los aspectos de implementación de un requisito. Por ejemplo, tal requisito se implementa en tal componente particular, que está en tal directorio, que está implementado por tales clases en Java, en C++, en lo que ustedes quieran. Es útil a veces tener esa trazabilidad. De nuevo, depende del proyecto que tengan entre manos, ¿okay? Y de la complejidad que estén manejando. Por ejemplo, ¿qué sucede si un usuario decide cambiar un requerimiento? ¿Qué es lo que hay que cambiar qué caso de uso hay que cambiar? El usuario cambió este requerimiento. Vamos a revisar los casos de uso, a ver qué casos de uso son los afectados. ¿Okay? ¿Cómo se manejan los cambios? ¿Cómo se maneja el proceso para manejar cambios? Es que cualquier usuario puede venir y puede decir hay que cambiar esto en el sistema y hay que cambiarlo para esta versión, o hay un proceso al respecto. Fíjense cómo maneja eso Scrum. Si a mitad del sprint, y esto es pregunta de quiz, si a mitad del sprint llega alguien y dice, Cira, necesito que implementes esto para el final de este sprint, ¿qué vas a responder?
Estamos en un sprint, estamos en medio del sprint. Este sprint no puedo incluir, o sea, lo incluiría para el siguiente y le daría prioridad. Exacto. Mira, habla con el Product Owner, que el Product Owner lo incluya en el Product Backlog, lo priorice como tiene que priorizarlo y en el siguiente sprint lo manejamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un proceso que me permite hacer la gestión, que me permite hacer la gestión de requerimientos. ¿Ven la idea? ¿Ok? Y eso puede ser un requerimiento nuevo, como puede ser también un cambio. Puede ser que un feature que implementamos 1 o 2 sprints anteriores, el cliente viene y dice, pero ¿saben qué? Ok, en aquel momento lo aceptamos, pero nos dimos cuenta que no es así, sino que debe ser de esta otra forma. Sí, arréglamelo y arréglamelo ya. No, o sea, hay un proceso. Ok, ese arreglo, ese cambio, debe ir al Product Owner, debe ir al Product Backlog, se debe priorizar y si cae en la planificación del siguiente sprint, se arregla. Maurín, ¿qué ibas a decir? No, porque ahí no debería, o sea, ese requerimiento no debería llegar a CIRA. No debería llegar a CIRA, sí. El Scrum Master, exactamente, el Product Owner, etc. Pero bueno, o sea, son cosas que pasan. Lo que estoy tratando es de introducir una perturbación en el proceso para que te des cuenta, se den cuenta cómo Scrum gestiona el control de cambios. O sea, hay un proceso de control de cambio formal. ¿Okay? Ese proceso en Scrum quizás es un poco informal. Bien, hay que tener la disciplina para hacerlo. O sea, CIRA tiene que estar muy clara de que no debe sentarse a hacer ese requisito en este sprint. El Scrum Master tiene que estar muy claro de que debe proteger al equipo al respecto. El Product Owner tiene que estar muy claro de que tiene que aceptar eso y tiene que ir para el próximo sprint. Fíjense que el hecho de que sea ágil no quiere decir que no sea disciplinado. Hay que tener esa disciplina y esa claridad. ¿Vale? Pero ese proceso, ojo, puede ser mucho más burocrático. Ese proceso puede ser, mira, me tienes que pasar el requisito por escrito. Y entonces eso pasa a una junta que decide si se aprueba o no se aprueba. Y después pasa a una junta técnica que decide cuál es el impacto del requisito en el sistema. ¿Ok? Y después entonces se planifica para ver en qué release del sistema lo vamos a incluir. O sea, lo podemos hacer muy simple o todo lo burocrático que quieran. ¿Ok? Uno ve cosas locas. Yo creo que les conté este caso en algún momento de una empresa en el que para cambiar una sola línea de código había que pedir permiso por escrito. ¿Ok? ¿Se imaginan la velocidad a la que se actualiza y a la que cambia ese sistema? Muy lentamente. Entonces, bueno, o sea, por supuesto que es un caso patológico probablemente. Una estrategia que se suele usar es que uno trata de tener o quiere tener trazabilidad entre, por ejemplo, los actores, los stakeholders, los interesados allí a la izquierda, los objetivos de negocio y los requerimientos. Pero si de los casos de uso yo puedo de los requerimientos yo puedo derivar casos de uso, también quiero tener esa trazabilidad. O sea, quiero, dado un caso de uso, saber qué requisito lo generó o qué usuario lo generó o qué objetivo de negocio satisface este caso de uso. Y de los casos de uso, por ejemplo, potencialmente podría interesarme tener la trazabilidad con qué componentes o qué aspectos de código implementan eso. Y eso es lo que conversamos hace un rato, ¿no? Inclusive, quizás sería interesante tener las trazas con los desarrolladores. ¿Quién fue el que implementó este código? Porque el que lo implementó metió un problema de seguridad muy serio. Tenemos que sentarnos a hablar con él. ¿Ok? Por ejemplo. Y eso generalmente está resuelto. Eso lo hacen las herramientas de control de código. Pero entonces es bueno tener estas trazas. Y una técnica muy tradicional que se suele utilizar, funciona hasta cierto punto. Después de cierto punto se empieza a volver inmanejable si tenemos muchos requisitos o muchos casos de uso. Es utilizar matrices de rastreo. O sea, es decir, bueno, por ejemplo, en el caso de abajo a la derecha yo puedo tener todos los stakeholders, los usuarios, usuario 1, usuario 2, usuario 3, usuario 4 y los distintos requisitos, ¿ok? Y entonces digo, bueno, el usuario 1 me generó el requisito 2, el requisito 4 y el requisito 5. O el requisito 2 fue alimentado, fue generado por los usuarios 1, 2 y 3. ¿Lo ven? Si tengo una duda con el requisito 2, vaya y pregúntele a usuario 1, usuario 2 o usuario 3. Y eso pueden hacerlo con todas las combinaciones que ustedes quieran. Requisitos con código, requisitos con casos de uso con código, casos de uso con usuarios, etc. ¿Okay? Un poco lo que hemos planteado aquí.
Requisitos con requisitos. Por ejemplo, lo que me está diciendo la matriz de arriba a la derecha es que el requisito 2 depende del requisito 1 y del requisito, bueno, 2 por supuesto. Quizás las X allí se pusieron muy aleatoriamente, ¿ok? Que el requisito 5, por ejemplo, está relacionado con el requisito 3, el requisito 4 y el requisito 5, ¿ok? Bueno, esa matriz probablemente debería ser simétrica, ¿no? Sobre la diagonal, pero se entiende la idea. Por supuesto, si tenemos muchas cosas, sufrimos, esta estrategia sufre, ¿vale? Y como se han dado cuenta a estas alturas, un poco con el Excel que mostramos en la parte de Scrum y con esto, Excel puede ser un muy buen amigo de ustedes si lo saben usar. Entonces es buena idea aprender a usarlo. Bien. Para los que quizás no le han dedicado suficiente tiempo, no a Excel, sino al concepto de una hoja de cálculo. Entonces, bueno, cosas que puedo cruzar, ya lo hemos mencionado, requerimientos con casos de uso, con objetivos de negocio, casos de uso con artefactos u otros componentes de diseño, ¿ok? Eso tiene que ver con la gestión de configuración, y cualquier otra traza que sea necesario, cualquier otra cosa en la que sea necesario tener trazas para poder hacer este tipo de rastreo. ¿Bien? Hay software que hace esto. Estos 3 productos particularmente son propietarios, no son baratos. Como ven, hay jugadores pesados aquí, IBM, Borland, que tienen productos de este tipo. Este que está aquí, el primero, RM2, es interesante porque, y aquí paso a la otra, es libre, empezando por allí, pero utiliza un enfoque bastante curioso. Quizás aquí no se lee. Ups. No es así. Debe ser así. Quizás aquí no se lee, pero uno define toda la información de los requisitos en un archivo de texto. Utiliza LaTeX por detrás y eso queda bastante claro con esta anotación. Pero uno pone la información correspondiente en un archivo de texto y él básicamente lo que hace es que genera, no es este, tiene que estar aquí. Él genera el documento de requisitos, ¿vale? Con sus índices, con sus punteros, con enlaces web, con todo. Entonces, este es, por ejemplo, el documento de requisitos de RM2. O sea, ellos utilizan su propia herramienta para generar sus propios requisitos, lo cual es bastante curioso, ¿no? Entonces, bueno, utilizan alguna estrategia poco convencional. Aquí tienen la introducción, interfaz de usuario, ¿ok? Una descripción de RM2 y aquí empiezan a hablar de los distintos requisitos separados por categoría. Yo les soy sincero, estuve revisando este documento muy por encima y no me pareció muy útil, no por el documento, no por la herramienta, sino un poco la forma en que describen requisitos no me gustó. ¿Bien? Pero ojo, no por la herramienta, la forma en que ellos están describiendo los requisitos. Inclusive estuve viendo, lo cual resulta bastante interesante, tienen para especificar casos de prueba. Y en algún lugar lo vi, esto no está muy lleno, pero pueden definir el Product Backlog, ¿ok? Con sus prioridades, con sus respectivos estimados. Entonces pareciera que no está completamente listo, pero pareciera que se están metiendo con Scrum y con metodologías ágiles inclusive. Entonces, de nuevo les digo, es interesante por el hecho de que uno puede describirlos en texto. Y esto se colgó. Qué bonito. A ver. Sí, en efecto se colgó. Bueno, lo interesante de muestra el thumbnail, pero no ahora. Lo interesante de poder describirlo en texto, como verán más adelante, es que es mucho más fácil hacer control de cambios cuando vamos a usar un gestor de código fuente, porque esas herramientas están diseñadas para hacer control de cambios en texto y no en binarios. Entonces, si escribimos un documento en Word y lo compartimos vía Dropbox, etc., si Maureen está trabajando en una parte del documento y María Paola está trabajando en otra parte del documento, automáticamente tienen un conflicto. Y hay que sentarse a mezclar manualmente, a revisar qué fue lo que Maureen cambió, qué fue lo que María Paola cambió y a jugar con eso. ¿Okay? Entonces, tenerlo en texto es útil. Eso puede ser una pesadilla, realmente. Otra herramienta interesante que no he probado, confieso que la añadí este semestre, es Animble. Voy a descargarla apenas tenga chance para probarla.
Descárguenla, los invito a que lo hagan también, a ver qué tal funciona. Y si llegan a conseguir otra herramienta en software libre, me avisan. Es difícil conseguir herramientas de este tipo buenas en software libre. Yo las he estado buscando durante algunos años y no es trivial, ¿okay? Hay varias empresas que también tienen otras que son pagas, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso básicamente en cuanto a las herramientas. Y finalmente, yo quisiera cerrar la clase de hoy con una breve reflexión. ¿Cómo sé que tengo requisitos de calidad? Porque escribir requisitos es fácil, pero escribir requisitos correctos y adecuados para que realmente se pueda implementar un sistema en base a esos requisitos, eso es realmente difícil, al menos en mi opinión. Ojo. Yo he sido criticado por a veces decir esas cosas en clases, por a veces decir es realmente difícil. Se supone que no debería hacerlo, debería mostrar los hechos fríamente. Pero bueno, o sea, también puedo opinar y consideren que es solo una opinión, ¿okay? Cuando digo que es realmente difícil, digo porque he visto muchos documentos de requisitos que de verdad no sirven absolutamente para nada. He escrito muchos documentos de requisitos, algunos que no sirvieron para nada, y después uno va aprendiendo y va escribiendo cosas que empiezan a servir, ¿vale? Entonces sé lo duro que es tener un cliente y tratar de plasmar sus necesidades en un documento para que alguien más las entienda y pueda implementar eso, ¿ok? Te encuentras con desarrolladores que te dicen, hey, pero ¿qué pasa en este caso? Ups, nadie se sentó a contemplar este caso, ¿ok? Entonces, ténganlo en mente. ¿Qué creen? ¿Cómo sé que eso es de calidad? Además de lo obvio, ¿no? Terminé el proyecto, los codificadores implementaron, los programadores, el cliente quedó satisfecho, los requisitos deben de haber sido de buena calidad. Si no, no hubiese salido bien las cosas. O sea, a la hora de implementarlo, te dice la información. Fíjense, no estoy muy de acuerdo con el si a la hora de implementar, porque si estamos usando una estrategia un poco en cascada, a la hora de implementar ya es tarde. ¿Te das cuenta? Pero acabas de decir algo interesante. La información es útil. ¿Qué significa que la información sea útil? Es relevante. Es concreta. Detalla bien una característica. Fíjense que a veces escribir de más no es bueno. Por eso es que dije lo de es concreta. ¿Ok? Algo interesante es que noten que es crítico saber escribir bien, ¿ok? De hecho hay gente hay estudios que están vinculando la capacidad que uno tiene de escribir en español con la capacidad que uno tiene de programar. Muy interesante cómo funciona el cerebro humano, ¿ok? Pero el punto de lo que trato de decirles es que es crítico saber escribir porque estamos comunicando ideas y si no las comunicamos adecuadamente estamos mal. Y en este caso es una idea técnica, es una idea muy concreta. ¿Okay? Deberíamos tratar de escribirlo lo más concretamente posible. Yo aquí generalmente digo, no estamos escribiendo una prosa para ganar el Premio Nobel de Literatura, ni estamos escribiendo un poema, estamos escribiendo un documento que tiene que comunicar contundentemente y efectivamente una idea, comunicación efectiva. Por eso un poco lo de concreta, ¿ok? No hay que darle muchas vueltas al asunto, hay que usar el vocabulario adecuado y ser conciso, ¿ok? ¿Se acuerdan de aquello de cuando hablábamos de por qué los proyectos fracasan? Que estaba el cliente con aquel documento de requisitos diciendo no tengo tiempo para dedicar 2 semanas para leer esto, lo leo en 2 horas, lo firmo y después nos pelearemos si no entendieran lo que pedí. ¿Recuerdan ese documento? Bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿okay? Tiene mucho que ver con esto porque si escribimos en exceso también hay que leerlo. Estamos escribiendo documentos para que alguien más los lea. Entonces, ese tipo de cosas son interesantes de tener en cuenta. Fíjense, son de calidad si los requisitos se expresan de una manera sencilla, clara y sin ambigüedades. Son de calidad si se expresan de manera cuantitativa, sobre todo los no funcionales. ¿Okay? No diga que algo debe ser rápido, diga que tan rápido debe ser, y eso lo conversamos ayer. No diga que el sistema debe ser usable, fácil de usar. Diga qué significa para usted que sea fácil de usar. ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el objetivo? ¿Entre qué edades van a estar comprendidos los usuarios?
¿Qué nivel de formación van a tener los usuarios? ¿Me puede usted mostrar un usuario de ejemplo? ¿Ok? ¿Y cómo mido esa usabilidad? Por ejemplo, pongo un laboratorio como este con un conjunto de usuarios tipo y el sistema enfrente y les doy una tarea particular. ¿Cómo es que es tu nombre? Angélica. Tú eres un usuario tipo. Tú tienes que hacer esta tarea con el sistema. Y te suelto a hacer la tarea con el sistema. Y cuando sales estoy con una encuesta. ¿Qué te pareció el sistema? La usabilidad fue difícil, fue fácil, el aspecto visual, estoy midiendo. ¿Se dan cuenta? Estoy tomando a Angélica como conejillo de India y estoy midiendo. Entonces, los requisitos no funcionales deben poder ser medibles. Cada requisito debería identificarse de manera única y inequívoca. Usar un sistema de numeración. No está allí, pero se me viene a la mente, podrían ser categorizados. O sea, podría tener distintas categorías. Sí, debe estar más adelante, seguramente. A ver, si no está más adelante... Bueno, si no está más adelante lo mencionamos. ¿Ok, María Paula? Deben ser correctos y validados por el cliente. No me sirve de nada escribir un requisito si no lo validé. Y recuerden la moraleja del cuento que echamos la clase pasada. ¿Ok? Si no tomé ese requisito y fui a hablar con el cliente y le dije, ¿esto es lo que quieres? Y el cliente lo lee, lo entiende, me aseguro que lo entiende y el cliente dice, sí, esto es lo que quiero. ¿Okay? Deben ser consistentes entre sí. No tiene sentido un requisito que diga que todos los mensajes deben ser moderados y otro que diga que los mensajes no deben ser moderados. Ahí alguien está diciendo algo que no es. ¿Okay? Entonces uno debería buscar esa consistencia. Deben ser completos. Deberían describir todos los estados posibles, entradas, salidas, etcétera. Mucho, por ejemplo, pensando en términos de casos de uso. ¿Cómo sé que son completos? No hay una forma fácil de saberlo, pero validar los requisitos contra el cliente es una buena forma de tener una idea. ¿Okay? El cliente puede decir, hey, pero no estamos tomando en cuenta esto. O a veces cuando llegas a quizás los usuarios finales o al que está implementando, pero aquí falta tal cosa, que es un poco lo que tú planteaste. ¿Okay? Deben ser realistas y alcanzables. Hay que tener muy claro, soñar no cuesta nada. Y aquello que dicen que el papel lo aguanta todo es muy cierto. ¿Bien? Soñar no cuesta nada, pero hacer realidad los sueños puede llegar a salir muy caro. Entonces hay que estar muy claro en eso como desarrolladores. El cliente tiene que estar muy claro. Tú quieres embeber Microsoft Word en cualquier página web, en cualquier dispositivo móvil. Se puede hacer, por supuesto, todo es técnicamente posible. Aunque eso implique portar Microsoft Office a Linux, por supuesto. ¿Cuánto me cuesta? Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces, deben describir algo que el usuario o el cliente necesita. ¿Resuelven los problemas del cliente? ¿Ok? No describir algo que el usuario o el cliente no necesita. Recuerden que eso es muy importante. Concentrarse en lo que el usuario realmente necesita y no inventar requisitos por inventarlos. ¿Ok? Deben ser verificables. Yo debo poder medir sin ambigüedad si se implementó o no. De alguna manera. ¿Ok? O sea, yo puedo poder decirle al cliente, aquí está el software y este requisito se implementó aquí, este requisito se implementó aquí, esto se implementó aquí. Debo poder medirlo, así sea con una prueba. Pero tengo que poder saber si se implementó o no. Las pruebas, por cierto, pueden servir para eso. Hay un tipo de pruebas de aceptación, entre otras. Se les debe poder hacer un seguimiento, deben poder estar organizados. Deben estar redactados en un lenguaje correcto, volviendo a lo del lenguaje, simple, sencillo y contundente. Deben estar redactados para que sean fáciles de leer. ¿Okay? Si no, tenemos problemas de clientes que no leen requisitos, aunque igualitos los van a tener seguramente. Bien, y bueno, María Paola añadió quizás en la lista algo muy interesante que no estaba en esta lista, que es que deberían estar priorizados. ¿Okay? Escríbeme un post en el foro para añadirlo para la próxima clase. Bueno, gente, con eso terminamos con requisitos. Para que tengan una idea en qué dirección vamos, la semana después de... Voy a apagar el video.